Le doy la bienvenida a Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Oiga, pues vemos este informe sobre los riesgos a nivel global que particulariza en el territorio mexicano, por un lado, la polarización en términos políticos, la violencia electoral, que evidentemente pues ya estamos dando cuenta de ello, y cómo de alguna manera, no sé si el Estado abandona su obligación, pacta con narcotráfico o es incapaz de lograr garantizar la seguridad y la estabilidad en territorio mexicano. Sin embargo, dentro de esta gran lectura que hace el Foro Económico Mundial, ¿cuáles son los puntos que usted destaca que efectivamente pueden poner en riesgo a México? A ver, en primer lugar, yo creo que la afirmación de la existencia de una polarización social es cierta. Este gobierno ha pretendido asentarse sobre la idea de dividir a los mexicanos y gozar o tratar de pactar o sacar su margen de poder sobre la minoría más relevante. Yo creo que hay cuestiones en las que el país requiere de unidad nacional y que no cabe esta división de fifís y chairos, no cabe esta división del pasado y el presente solo por acumular poder. Yo creo que uno de los temas fundamentales que se tiene que manejar en la próxima campaña política es mecanismos de reconciliación. Se vale discutir, pero hay que discutir sin rencor. Se vale negociar, pero no hay que hacerlo en lo oscurito para no atentar contra la confianza. Y vamos trabajando sobre una reconciliación nacional que ponga al país a trabajar en aquello en donde puede reconstruir buena parte de los valores que tiene al alcance y que se han venido deteriorando últimamente. Oye, pero si ves a las aspirantes, a las dos mujeres aspirantes y obviamente a Álvarez Maínez e incluso al presidente, ¿los ves en este ánimo de reconciliación no solamente en el proceso electoral, sino durante la próxima administración? ¿Los ves con ese ánimo? A ver, lo van a necesitar porque ya no se puede gobernar sobre la polarización. Mira, lo que pasa con este tipo de discursos es que dan ventajas de corto plazo, pero llega un momento en que generan tales entorpecimientos en términos de inversión, de actividad económica, de crecimiento, de trabajo de las instituciones con la sociedad, que llegas y dices, ya no da la renta. Yo sí he visto a Xóchitl hablando de reconciliación y Claudia también va a tener que hacer eso, tarde que temprano se va a tener que separar del presidente si quiere tener la menor posibilidad de aspirar a la presidencia. Si el presidente no la deja asumir un perfil propio, bueno, o sea, ya que asuma el riesgo, México no va a estar aceptando una prolongación en el discurso de polarización. Y si el presidente no lo quiere entender, va a tener que pagar el costo de su arrogancia. Segundo, tenemos que parar un proceso de deterioro institucional de aquellos mecanismos que garantizan la vigencia de la ley, la vigencia de árbitros imparciales para manejar los conflictos propios de cualquier sistema económico, contratos, etcétera, etcétera, al tiempo de un poder judicial independiente que proteja a los mexicanos en contra del abuso del poder. Y eso está a debate. La reforma que presentó el presidente no va por ahí, no va a conseguir eso, y al contrario, trata de someter políticamente al Poder Judicial a los poderes políticos. Y por ahí no va la cosa. Toda democracia exige, fíjate, puede no haber independencia del legislativo frente al ejecutivo o viceversa, pero de lo que sí se exige son de autoridades judiciales independientes que sean capaces de arbitrar los conflictos y las controversias que hay en una sociedad de una manera imparcial y profesional. Y esa es una parte. La otra parte es la de la seguridad pública. Lamentablemente, el estar involucrando a las fuerzas de seguridad más en otro tipo de tareas que las mismas de seguridad está siendo contraproducente. Yo soy de los que no creen que haya un acuerdo directo o concreto del presidente con el narcotráfico. Sí creo que está rodeado de algunos mafiosos que sí hacen esos acuerdos, pero no está él ahí. Tú dices que no está ahí. Es interesante porque efectivamente, incluso hoy sigue siendo tendencia
durante las últimas 3 semanas este hashtag narcopresidente, pero al final pues ahí va todo el Estado mexicano involucrado con las consecuencias que eso puede tener. Sin embargo, pues también está siendo muy criticado estas declaraciones que hacen sacerdotes, por ejemplo, de Guerrero, diciendo que están tratando de alcanzar un acuerdo entre grupos criminales para que se reduzca la violencia. El presidente soslaya esta postura, pero también hay quienes cuestionan que si no se está debilitando el Estado de Derecho, si el gobierno, si el Estado no está abandonando su obligación, cediendo a que cualquier civil negocie en sus términos la aplicación de la ley, cuando en realidad pide nuestro voto para gobernar. Oí la noticia y en principio puedo entender la actitud de las iglesias por tratar de construir la paz entre las gentes y evitar la violencia. Eso yo creo que no puede sustituir a la necesidad de un gobierno de hacerse respetar y hacer respetar la ley. La verdad es que en Guerrero el gobierno está rebasado desde hace un rato, y es más, no solo está rebasado, o sea, falta una investigación seria, pero vienen investigaciones en camino que claramente nos señalan la altísima posibilidad que los Salgado Macedonio estén metidos en este tipo de operaciones, que lo están desde hace tiempo, y que Creo que te perdí. Decías que viene una investigación con los Salgado Macedonio. Hay una parte que tenemos que lograr con inteligencia, con un cambio en la regulación para disminuir los espacios de oportunidad de la delincuencia organizada, que muchas veces se dan en función de mercados negros cuando pueden ser sustituidos por mercados regulados. Hablo de una política de estupefacientes distinta, de una política de giros negros distinta, etcétera, etcétera, en donde busquemos disminuir el ámbito de lo criminal para poder concentrar a las autoridades a pelear contra la criminalidad. Es decir, para ser eficientes tenemos que ser más, evitar dispersar el ejercicio del poder en cuestiones que no lo valgan la pena, o cuando menos entender qué es lo más urgente y ahí concentrar las tareas de la fuerza de las fuerzas de protección civil. Y en ese sentido, yo creo que si bien no es conveniente estar metiendo a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, sí deben cumplir dos propósitos. Y esos son insoslayables, ¿Cuáles? En aquellos casos que las organizaciones delincuenciales estén presentando un poder de fuego que está por encima del de las policías normales, debe entrar el ejército. No se puede dispersar en la policía una capacidad de fuego de antimisiles y antibarres y blindados especiales y helicópteros blindados y de ataque en todos los cuerpos de policía del país. Eso debe quedar en manos del ejército y entrar a usarse en aquellos ejercicios en donde sea necesario, porque la delincuencia está mostrando una capacidad de fuego que está por encima del ordinario. Ese es un dato que debe ser y debe quedar en manos exclusivas de las Fuerzas Armadas. Es decir, entrar subsidiariamente en aquellos espacios y frente a aquellas organizaciones que tienen una capacidad de fuego superior a la de las policías normales. Y segundo, que las policías normales, entre ellas la Guardia Nacional, sí sepa que si se empiezan a coaligar con el crimen organizado, hay fuerzas institucionales que son capaces de ponerlas en orden. Esto no significa que las Fuerzas Armadas se dediquen a la delincuencia organizada, nada más que sean una fuerza capaz de disciplinar a las fuerzas de seguridad civiles cuando se corre el riesgo de que éstas se alíen con la delincuencia organizada. Con estas dos tareas no necesitamos militarizar las tareas de seguridad. Con estas dos tareas le estamos dando una función subsidiaria a las Fuerzas Armadas y entonces sí poner a las fuerzas de seguridad a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, en resumen, menos delitos, o sea, hacer una lista racional de lo que es de los delitos que pueden y deben perseguirse por las fuerzas policiales y buscar mecanismos alternativos. Y en esos casos, entrenar y formar bien a nuestras policías
y dejar a las Fuerzas Armadas para dos propósitos: para entrar en aquellos espacios en donde la fuerza ordinaria de las policías no es suficiente, y dos, para entrar a disciplinar, a generar un riesgo, una vigilancia a las fuerzas de seguridad normales para evitar que se coaliguen con el narcotráfico. Con eso yo creo que podemos avanzar. No es un tema ni de abrazos para todos, ni de balazos para todos, sino de equilibrios en donde atajemos con la fuerza lo más urgente para recuperar la paz y al mismo tiempo busquemos alternativas de regulación para otras maneras en donde la sociedad colabore con la paz y generemos una justicia para la paz. Bien. Y yo creo que con eso podemos recuperar los dos temas que están generando las debilidades institucionales: Estado de Derecho y seguridad pública. Hacia allá iba. Con la operación como la busca el presidente por parte de las Fuerzas Armadas, con la independencia, con los recursos que les otorga a los militares, con el crecimiento de grupos delincuenciales de la operación del narcotráfico en ciertos territorios, con los proyectos de reformas constitucionales que advierten en la oposición que debilitan las instituciones, los contrapesos, el sistema de partidos en México. ¿Cómo evalúas la democracia y al Estado mexicano? A ver, ya no hay posibilidades democráticas que vamos a entrar en una campaña donde podemos discutir todo. O sea, no hay que caer en el derrotismo. Están los espacios sociales y políticos y existen muchos medios que con valentía y con seriedad le entran a abrir espacios para discutir esos temas y se van a someter al final a la decisión de un electorado. Yo creo que hay que entrarle a los debates, hay que entrarle a revisar las cosas, y yo digo, los problemas se solucionan caminando, no nada más criticando, caminando. Y el chiste es poner a operar las instituciones mexicanas y darles oportunidad de que generen aquellas salidas que están necesitando el país. Yo creo que vienen cambios, que los cambios serán más potentes si se vota por la plataforma de la oposición, pero el mismo frente por sí solo no va a poder, vamos a necesitar, tarde que temprano, una alianza de las principales fuerzas políticas del país para avanzar en los temas de Estado. Muy brevemente, y de mañana... ahí que yo digo que un argumento central para recuperar la gobernanza en este país va a ser la reconciliación. Y el otro, la reconstrucción institucional en cuestiones de justicia y seguridad. Para concluir en menos de un minuto, mañana hay una concentración masiva convocada en varias ciudades para defender al INE. La oposición está sumando fuerzas a este tipo de manifestaciones. ¿Cómo la observas tú? Primero es el domingo, no mañana, ¿no? Perdóname, sí, el domingo 18. Ok. Luego, ¿cómo lo veo yo? Pues, es movilizar ciudadanía para preservar la necesidad de instituciones que nos protejan a todos del abuso, es fundamental. Los temas de abuso del poder lastiman muchísimo a la gente. Y una democracia, entre otras cosas, es tener la capacidad de poder desmovilizar a aquel que está abusando de la gente. Así entró este gobierno, para desmovilizar un aparato de corrupción que venía prevaleciendo frente a una sociedad ultrajada y enojada. Ahora, hoy por hoy, hay razones para mover a este gobierno que no ha podido, uno, ni ha batido la corrupción, y dos, ha generado muchísimos más problemas de los que veníamos enfrentando. Pero bueno, el chiste es que la sociedad mexicana conoce de los remedios y tarde que temprano, ahora sí, no alcanza para arreglar esto, sino con todos. Y tarde que temprano vamos a tener que generar un gobierno de unidad nacional bajo determinados mecanismos que le entre a los temas fundamentales que no admiten polarización. Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación, te apreciamos enormemente estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Hombre, una alegría enorme cuando quiera. Hasta luego.